Buenas tardes a todos los amigos de América Latina, muy buenos días a los amigos de Asia, muy buenas noches a los amigos de Europa. Una vez más, estamos en Universal TV Digital, en su programa Asesoría Legal en Acción, programa que va dedicado a todo el público en general, a fin de poder desarrollar mejores habilidades y conocimiento en el derecho. En esta ocasión nos acompañan dos excelentes profesionales. Tenemos a la magistrada María Eugenia Serna y al señor Eduardo Chocano Rabina, quienes nos van a acompañar durante todo este programa a efecto de darnos a conocer respecto a sus especialidades. Un poco para enterarnos sobre sus vidas, quiero informarles que María Eugenia Serna es especialista en Derecho Laboral, especialista en Derecho Constitucional y Gestión Pública. Y el señor Eduardo Chocano es especialista en Constitucional y Derecho Parlamentario. Dos grandes ponentes que nos van a acompañar el día de hoy y que nos van a ser de mucha ayuda porque nos van a aclarar muchas dudas respecto a sus especialidades. Y bien, para comenzar, quisiera pues darle la bienvenida a María Eugenia para que se pueda presentar y así ustedes la puedan conocer. Gracias, Juan Carlos. Gracias por invitarme a este gran programa. Bueno, quiero que sepan que les puedo apoyar a resolver sus dudas en materia de derecho laboral, tanto privado como público, ¿no? Por esta experiencia en el derecho público que he tenido, eh, habiendo desarrollado, eh, habiéndome desarrollado laboralmente, pues casi 10 años en el sector público. He podido también tener experiencia en la gestión pública, ¿no? Y entonces, como estudiosa del derecho constitucional y académica en esa materia, pues también voy a poder apoyarles. Muchas gracias, María Eugenia, por tu presentación y así poder dar a conocer al público qué profesional eres y sobre todo la especialidad que manejas. Eduardo, cuéntanos, preséntate para poder conocerte y saber más de ti. Ya, gracias, estimado Juan Carlos. Un gusto estar contigo. También es contarme con María Eugenia, quien les habla es Eduardo Chocano. Soy ya reciente egresado de Derecho de la Universidad de Lima. También estudio lo que es filosofía en la Universidad Tech. Y mi interés, lo que vengo especializándome es lo que es derecho constitucional, exactamente con énfasis en derecho parlamentario y la estructura del Estado peruano. A su vez, me dedico a la investigación académica con un énfasis en la producción de artículos académicos como productos de investigación. Muchas gracias, Eduardo. Y bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la entrevista. María Eugenia, sabemos que estamos en una modernización del Estado que lamentablemente a veces por las personas que están encargadas de su gestión, lamentablemente pues tienen ciertos problemas, ¿no? Para manejar la función que tienen que desempeñar. Desde tu especialidad, ¿qué nos puedes recomendar para poder mejorar la gestión pública en el aparato estatal? Sobre todo en el tema del sector justicia, que es tan tocado últimamente por el manejo que vienen haciendo algunos jueces en el tema administrativo y sobre todo en el tema jurídico al momento de dictaminar ciertas sentencias. Bien, Juan Carlos. Efectivamente, en el sector público notamos todavía esa deficiencia y se ha querido solucionar con varias reformas, ¿no? Como esta reforma última que mencionaste, la Ley de Modernización del Estado y etcétera. En realidad, la modernización del Estado tiene varios aspectos y uno de los aspectos principales es el servicio civil. ¿Qué significa ello? El servicio civil se encarga de la gestión del personal del Estado. Actualmente el ente rector es la Autoridad Nacional del Servicio Civil, conocido como SERVIR. SERVIR es quien actualmente elabora las políticas para mejorar esta gestión del personal. ¿Qué es lo que buscamos con el servicio civil mejorado? Que justamente ingresen y hayan personas más capacitadas en el Estado para brindar mejores servicios públicos en general. Porque lo que a nosotros nos interesa como ciudadanos es que el Estado nos brinde servicios públicos eficientes, que cuando vayamos nosotros a alguna entidad pública, ese servicio que buscamos sea rápido, nos beneficie en ese mismo momento y no nos hagan esperar. Por ejemplo, has mencionado el servicio de justicia.
El servicio de justicia es pieza clave, es más, es uno de los poderes del Estado y tendría que estar implementado de una manera moderna, tendría que utilizar todas las tecnologías actualmente, pero eso ya es un aspecto estructural del sistema de justicia que tenemos. En materia de los recursos humanos, que es un ámbito importante de la modernización del Estado, lo que se busca es que las personas que estén ahí en esa estructura sean las personas idóneas. ¿Cómo se consiguen esas personas idóneas? Se consiguen con un filtro, ¿no? Hace poco, en estos últimos años, en estos 2 últimos años, yo fui parte de la reglamentación de esta ley que justamente era la ley de idoneidad. ¿No? De su reglamento lo hicimos en Servir, en ese momento trabajaba en Servir, desarrollamos todo este reglamento que indicaban los requisitos mínimos que debían tener los directivos del Estado, directivos y funcionarios del Estado hasta el nivel de viceministros, porque ya los ministros tienen una cuestión política que no necesitan requisitos, al igual que cuando alguien postula un cargo de elección popular, donde solo se requiere ser peruano de nacimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, los demás trabajadores del Estado abajo sí tienen que cumplir requisitos, experiencia, también cumplir con el aspecto académico, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se reguló de una manera palpable esta cuestión del personal. Ahora, para nosotros seguir con estas regulaciones que mejoran, también tendríamos de repente que mirar a este personal especial de la Administración de Justicia, ¿no? Porque recuerda que ellos tienen un régimen especial, ¿no? Los que están en el aspecto judicial, ¿no? Y tal vez poder implementar un reglamento especial, pero todo ello a partir de un observatorio. Por eso es que también existe el Observatorio del Servicio Civil. Bueno, ya de repente más adelante podré comentar a mayores rasgos, ¿no? Pero eso es en principio lo que te puedo decir. Muchas gracias, María Eugenia. Qué importante y un tema que tú has tocado y que es clave es la modernidad. Si no hay modernidad en el sistema de administración de justicia, lamentablemente no vamos a poder llegar a esa justicia o ese acceso a la justicia que pide la población. Eduardo, entendiendo que tu especialidad es un tema constitucional, parlamentario, ¿qué opinión te merece? Últimamente se escuchan mucho estas reformas constitucionales que hemos escuchado en los medios de comunicación y que para algunos, ¿no? Esta reforma va a beneficiar a cierto sector de políticos, ¿no? O funcionarios y va a dejar en indefensión a una parte de la población. ¿Qué te merece estos cambios constitucionales, ¿no? Ya que nuestra constitución, pues, últimamente ha sido, pues, cambiada en sus diferentes artículos que era algo impensable, ¿no? Anteriormente no se veía mucho este tema de los cambios de los artículos de la Constitución, pero ahora con este gobierno pues tenemos estos cambios constantes. ¿Cuál es tu opinión sobre ello? Muchas gracias por la pregunta. Primero, es un tema preocupante, porque hablar de reformar la Constitución es hablar de reformar la norma suprema de tu Estado. Es decir, estás reformando lo que plantea la estructura de tu Estado. Entonces, hablarlo tan a la ligera, que es lo que está aconteciendo con el Congreso hoy en día, es preocupante. Ver, por ejemplo, reformas, por ejemplo, hablar de la reforma de la bicameralidad, cambió un gran porcentaje de la Constitución actualmente. Porque claro, ya no estamos hablando solo de congresistas, ahora hablamos de diputados y senadores. De tal modo que, ¿esto por qué sucede? Porque nos vamos a nuestro artículo 206 que habla de reforma constitucional y en los dos mecanismos que existe se requiere netamente votación del Congreso, porque al final el referéndum puede ser dejado de segundo plano. Es un tema que siempre planteo la reflexión, que justo estoy trabajando en una investigación de manera privada. ¿De qué sentido? De para darle un mayor peso al referéndum. Yo soy de la idea de que si queremos enfrentar esta situación de cambios constantes constitucionales, se le tiene que dar un mayor peso al referéndum como mecanismo de participación popular para enfrentar esta situación. Porque al fin y al cabo, si vivimos de reforma en reforma constante, no implica que no se reforme, pero sí que se ocurren constantemente, se desnaturaliza finalmente lo que busca plantear nuestra norma suprema. Perfecto, Eduardo. Y qué importante es lo que también acabas de tocar, ¿no? El referéndum, que va de la mano con la participación popular.
¿no? El tema de que la población se sienta parte de estas reformas, que no solamente vea de un grupo de congresistas, de funcionarios que tengan la buena intención de poder cambiar las normas, pero que al final los efectos no sean los esperados, ¿no? Y que al final lo que buscan o que se espera al final es el rechazo de la propia población a sus propios elegidos, ¿no? María Eugenia, entendiendo este tema de la gestión pública, que muy bien lo has tocado hace un momento, ¿qué opinión te merece el tema de la interoperabilidad? ¿No? Porque la interoperabilidad también es un tema parte de la modernización de la gestión del sistema de administración de justicia. ¿Crees tú que el tema de la interoperabilidad actualmente se viene aplicando? ¿Crees que es efectivo o crees que todavía vamos a demorar en realmente tener una interoperabilidad que busque un resultado de conectar a la justicia en todos sus aparatos del Estado? Importante tu pregunta, Juan Carlos, porque considero que la interoperabilidad entre instituciones para apoyarse en sus fines tendría que estar actuándose ya mismo. Vemos nosotros que nos vamos, por ejemplo, a una institución y la institución misma no tiene los datos, por ejemplo, de SUNAR, o no tiene los datos de RENIEC, o no tiene los datos de otras instituciones. Son pocas las que realmente tienen sistemas que se pueden conectar entre sí, ¿no? Entonces, ¿esto aporta la simplificación administrativa? Sí, pero para eso tiene que haber una planificación y un paso a paso a seguir, que es lo que no se está haciendo, ¿no? Entonces, el primer paso es tener justamente esta planificación, aunque ya hay, te comento, iniciativas del Estado que vienen con el gobierno digital, etcétera, pero aún no se tiene la visión de una interoperabilidad a manera universal, ¿no? Que los servicios estén tan conectados que ya no sea necesario acudir físicamente a las entidades. Por ahora se están dando en algunas entidades y en algunos servicios del Estado, pero esto podría ser más avanzado, ¿no? Todavía me parece que el Estado está dando pasos lentos en ello, pero que podría mejorarse, ¿no? Gracias, María Eugenia, y sobre todo este punto de la era digital, ¿no? Esta famosa era digital que iba a entrar el sistema de administración de justicia y el propio Estado. Yo me acuerdo que en algún momento se dijo el cero papel como parte de la modernización. Y ahora actualmente tú vas a las diferentes entidades del Estado, hasta el propio Poder Judicial, y siguen usando el papel. Y dejaron de lado este tema electrónico, si bien es cierto, sigue la virtualidad en el tema de las audiencias, por un tema, tocan por ahí el tema digital, pero el tema de la digitalización, del cero papel, estamos pues mal, ¿no? Y creo que en eso no hemos avanzado todavía como Estado. Yo creo que es algo que debe ir de la mano también, como tú dices, de la interconexión entre los diferentes actores del Estado, pero también buscando quitar estas barreras burocráticas y sobre todo optimizando los recursos del propio Estado. Eduardo, eh, ¿qué mecanismo de control crees tú que se debe fortalecer para garantizar los derechos constitucionales de las personas, entendiendo que es muy sabido que los operadores, en este caso mayormente la policía, por falta de conocimiento, preparación, vulneran los derechos ¿no? constitucionales de los ciudadanos? ¿Qué crees tú que se debe mejorar para garantizar esos derechos constitucionales? Bueno, en este aspecto casi voy a decir algo que sería lo de la normativa. Recientemente hizo una modificación en la cual se le dio un gran aumento de funciones a lo que es la Policía Nacional en la primera etapa de la investigación penal, por ejemplo. Claro está que la propia normativa establece que el fiscal, bueno, el Ministerio Público, mediante el fiscal, va a encontrarse ahí presente, tutelando y verificando los actos que va a realizar la policía. Inclusive creó un reglamento que bueno, que establece los procedimientos a seguirse. Sin embargo, el problema es cómo se debe ejecutar esto en la realidad. No sabemos, y seguramente lo averiguaremos con el pasar del tiempo y cómo se desarrolla esta ley, cómo es que los policías conocen y comprenden el derecho, es que comprenden las garantías básicas de un derecho a la defensa o del debido proceso, o de la detención, por ejemplo, en actos en fragancia. Lo averiguaremos, literalmente, porque la ley no tiene ni un año. Entonces, averiguaremos qué sucede. Entonces, punto uno, iría la normativa.
Y ya luego en punto 2, diría conocimiento en materia, tanto en el área de experticia como en lo que es derechos humanos. Pues al final todo parte de ello. Todas las múltiples áreas del derecho que podamos tener nacen de una materia de derechos humanos. Entonces, si no se conoce de ella, aunque sea lo ínfimo o necesario, se va a terminar ejerciendo mal el tema de los procesos. Yo lo veo de esa forma. Gracias, Eduardo. Y qué importante lo que indicas con relación a esta labor que le encomiendan a la policía ahora actualmente con estas reformas, que es la de investigar, es decir, asumir esta función que anteriormente lo hacía el Ministerio Público y ahora lo hace la policía, ¿no? Y de verdad siento yo que si bien es cierto, la intención es buena, pero la preparación a los miembros de la policía todavía es un poco débil, ¿no? Y te cuento un caso que me pasó hoy día. Hemos estado en la comisaría preguntándole a un policía sobre un accidente de tránsito, sobre los documentos, y lo primero que te dice es, bueno, eso hay que preguntarle al fiscal porque todavía no me ha dicho que inicie la investigación, pero cuando ya te están dando a ti la facultad de iniciar. No, es que primero me tiene que decir el fiscal y hasta que no me diga nada no voy a avanzar. O sea, imagínense. Y eso al final, si bien es cierto es un tema de problemas entre sectores, el gran afectado es el usuario. Y a veces no lo vemos por ese lado, ¿no? Yo creo que es muy importante este tema que mirar a la sobrecarga que se le quiere dar a un operador, tiene que ir de la mano con una real capacitación y formación. María Eugenia, para ir culminando la entrevista, tú que eres especialista en el tema laboral, y para que se enteren nuestros televidentes, ¿cuáles son las funciones de la SUNAFIL en el tema laboral? Bien, hay que tener claro que la SUNAFIL vela por la inspección respecto de los trabajadores bajo el régimen 728. Y te debo precisar que esto es en el sector privado, pero en el sector público también lo hace. A pesar de que Servir también tiene esta facultad de supervisión, todavía existe esta facultad de supervisión de la SUNAFIL, de fiscalización de la SUNAFIL, eh, respecto de trabajadores 728 del ámbito laboral, ¿no? Ahí la SUNAFIL también tiene que fortalecerse, ¿no? Para que también pueda hacer un trabajo efectivo. Bien, igual quiero aprovechar este tiempo para despedirme y decirles que voy a estar a su servicio. Ya me conocen, entonces estaré ahí para absolverles cualquier consulta más adelante también. Muchas gracias, Marugina, por tu tiempo y por la información que va a ser de mucha utilidad para todos los televidentes. Eduardo, para culminar, una pregunta que para mí es algo que debería definir el rumbo de las futuras postulaciones al Congreso. ¿Crees tú que para postular o ser un parlamentario, esta persona candidata debería estar formada del tema del derecho parlamentario y constitucional y no ser una persona sin preparación? ¿Crees tú eso, que debe ser una persona ilustre, preparada para afrontar un cargo tan importante que es legislar normas? Sí, yo pienso que sí, totalmente. Me acuerdo que tenía esta discusión con varios amigos, profesores, otros investigadores, y la discusión es en qué título académico. Por ejemplo, hay unos que comentan que sea carrera de Derecho, hay otros que comentan que sea maestría en Constitucional, otros que dicen maestría en Gestión Pública. Yo lo veo un poco más gradual, y yo soy de lo que propone un diplomado, por lo menos en lo que es gestión pública. ¿En qué sentido? Para acceder a un diplomado es mucho más sencillo que acceder a una maestría. Para la maestría ya requieres bachiller en alguna carrera. Entonces, para no ir tan en contra de lo que plantea nuestra actual constitución, que es que cualquier persona como tal que cumpla los límites de edad pueda postular, sería una diplomatura, que es como al menos una especialización y que no requiere como tal tantos requisitos como lo es una maestría. Bien, Eduardo, coincido totalmente contigo que lo fundamental es la preparación, y no la improvisación. Bien, Eduardo, para culminar, tus palabras finales, y estamos cerrando el programa y quisiéramos que te despidas también de nuestros televidentes. No, bueno, en primer lugar agradecerte a ti por la entrevista y las preguntas realizadas, bastante agradables. También sería lo que es agradecer al programa de Asesoría Legal en Acción por el espacio que nos brinda, a Universidad Digital
TV, también por el tiempo que nos permite tener, y a los televidentes, esperar que esto haya sido una participación de su agrado y que nos vean en una próxima oportunidad. Muy bien, Eduardo, muy bien, María Eugenia. Muchas gracias por haberme acompañado en esta entrevista y sé que ha sido de mucho provecho para todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Y para ustedes, amigos que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo y los esperamos en el siguiente programa en Universal TV Digital. Muchas gracias. Hasta luego.